Dios me permitió a mí ir a la Antártida. Para que el que no tiene conocimiento, la Antártida es una antesala del infierno. Yo no sé si tú sabes lo que son las élites, lo que el mundo le llama élites. Los tales humanoides son demonios que viven en la Antártida. De ahí es que sale el programa infernal para dirigir lo que es la atmósfera terrestre. Ahí es que va la élite. Yo no sé si tú has oído que hacen cumbres o reuniones de presidentes para ellos regir ciertos temas al mundo. Ejemplo, como el aborto. El aborto, yo no sé si tú te recuerdas que en América Latina entero, en un mismo tiempo, en una misma época, esa agenda se difundió. Es porque ahí va la élite, los que gobiernan el mundo, gentes y seres endemoniados, van ahí a buscar información. Porque ahí eso está lleno de demonios. Cuando yo fui ahí, yo vi en forma de unas computadoras, pero no tenían botones, era todo vidrio. En una me dice el Señor que reprenda y que ate todo lo que está ahí. Yo nomás oí cuando un demonio dijo, viniste e hiciste un lío. Eso se desprogramó, y de ahí para adelante entonces fue que yo caí en el caos verdadero del pleito que yo estaba echando. Señores, Dios le bendiga, Dios le guarde. Bienvenido a este su programa Enfocados en Dios TV. Estamos en la ciudad de Higüey, en un campo llamado Los Guarapitos. Aquí me acompaña un siervo, un ministro del Señor, que el Señor va a usar poderosamente para edificar sus vidas hoy. Estamos hablando del ministro David Rivera. ¿Cómo te sientes, mi hermano? Dios te bendiga, amado. Estamos sumamente gozosos y contentos. Queremos saludar a esa vasta audiencia de tu canal, que sé que será bendecida en el nombre del Señor a través de cómo vayamos fluyendo. Amén, amén. Señores, David es un ministro del Señor que el Señor me dio el privilegio de conocer. Fue en uno de los montes de esta ciudad de Higüey. Nos conocimos allí y discerní por el Espíritu que es un hombre de Dios, porta algo de Dios muy fuerte, la presencia de Dios siempre está Aleluya. Con él y que tiene palabra de vida para mucha gente. Y yo sé que usted va a salir edificado. Le pido que no se distraiga, que esté atento a lo que se va a exponer aquí, que tome nota si es necesario, pero concentre que vamos a abogar más adentro. Lo que el ministro trae aquí es algo muy importante Aleluya. Para estos tiempos y que puede impactar su vida. Así que le pido que preste mucha atención. Suscríbase, dele like y comparta. Ministro, cuéntame, me estuviste contando detrás de cámara de un testimonio de lo que Dios te permitió vivir. Sí, amén. Yo, estando en una ocasión en el monte de Ondedujaric, el Señor me dijo a través de un profeta, me dijo, nunca te he visto como que tú te has apartado de mí. En ese momento yo estaba un poco cabizbajo, un poco descaído. Pero el Señor me dijo a mí, te voy a pasar por un proceso donde solamente tú vas a tener que hacer dos cosas. Adórame y confía. Porque yo te voy a meter y yo te voy a sacar. Yo comencé, amado, a vivir un proceso donde, y le quiero hacer esta introducción antes de a ese público que me está escuchando, para que hay cosas que en Dios y en ti tú no las vas a entender. Hay cosas que son bíblicas que no pueden cambiar, pero hay cosas donde el Señor trata contigo que solamente entre tú y Dios, que si tú no tienes el discernimiento, no tienes la capacidad para poder entender que Dios es soberano y Él hace en ti conforme y por el amor que Él te tiene, tú no lo vas a entender. Parece ilógico, pero el Señor me dijo a mí, hasta que tú no cumplas el propósito o la encomienda que yo voy a poner en ti, tú no me vas a servir como realmente tú quieres. Y yo fui cruzando por una encrucijada donde yo comencé a tener ciertas batallas espirituales. Yo me acostaba y yo oía. El Señor me dijo a mí, yo te voy a abrir
los oídos, o sea, los sentidos espirituales, para que tú puedas percibir lo que se está moviendo en el mundo espiritual. Esto yo lo entendí que era como que había como cierta conexión ancestrales donde había que romper. Cuando él me dijo a mí, tú vas a vivir una vida como si no fueras cristiano, es porque yo quiero hacer algo donde el que no entienda va a tener que entender y el que no crea va a tener que creer. Yo cuando me acostaba yo oía unas voces, pero yo creía que era como que me estaban persiguiendo. Y yo digo, pero ven acá, yo me levantaba, yo abría las puertas. Y cuando, porque el diablo es malo, el Señor lo reprende y los demonios, el Señor lo consuma. Y cuando yo algunas veces acostado en desesperación, porque cuando tú estás peleando, tú con carne tú puedes pelear, pero en el espíritu o con espíritus inmundos, tú lo único que tienes que soportar o tú agarrarte y confiar en Dios, que Dios se encarga de pelear. El Señor cuando me metió a mí a este proceso, Él me dijo, tú no puedes hablar. Solamente tú lo que tienes que creer y adorarme. ¿Por qué? Porque si yo me ponía como a contender, entonces yo quería defenderme yo. Y no era mío el pleito era de Dios. Con el enemigo. ¿Qué pasa? Que cuando yo oía las voces, porque yo ese oído es ilógico. O sea, es como de loco, vamos a decir en un buen español. Yo de aquí yo no oía, de este oído, yo solamente oía de ahí. Y yo oía cuando me murmuraban, yo oía yo creía que era cosa humana lo primero, porque yo no sabía qué tipo de proceso era. Cuando yo comencé a percibir, los demonios me atormentaban, yo no podía dormir. Incluso ellos me citaban y me decían que a tal hora yo tenía que ir a mi casa para yo poder entrar en la batalla y en el proceso donde Dios me quería. Porque el hombre, cuando Dios lo va a procesar, el hombre es martirizado, es maltratado. Pero el que confía en Dios y sabe quién es Dios, siempre al final tiene su victoria. Y cuando yo me acostaba, yo oía esas voces que me atormentaban y ahí había algo. Y quiero decirle a esa vasta audiencia que tiene que tener cuidado todo mundo, Wander, con lo que es la ira. La ira Dios la aborrece y la castiga. Porque yo me irritaba, porque ya yo quería resolver, ya estaba cansado, pero ¿con quién peleo? ¿A quién me le quejo si no es a Dios? O sea que en Dios hay que soportar y hay que vivir, sí o sí. Amén. Y yo no sabía, ya yo estaba un poco, y yo me irritaba y me decían, yo oía a los demonios que decían, si te irrita, pierde. Si te irrita, pierde. Y ahí había algo que a mí me irritaba, y era porque yo comenzaba a difamarme, a infamarme y a hablar mentira, porque Satanás es padre de mentira. O sea, que en medio del proceso que tú estabas viviendo, como el Señor te dictó, que vas a vivir como si no fuera cristiano. Exacto. Ahí se te activó el oído. Se me activó el oído y ahí yo comencé a vivir el mundo espiritual cada noche que yo me acostaba. Y ahí tú escuchabas a la gente murmurando de ti. Murmurando de mí, pero yo creía que eran personas. Y eran los demonios. ¿Qué pasa? Que cuando yo me acostaba, incluso, yo tuve que mudarme de un apartamento porque yo pensaba que era como que me perseguían, o como tú sabes, uno en la calle, uno que yo pensé, pero será como que me quieren meter preso o algo, y qué es lo que. Tú pensabas como que era maldad de la gente. Como maldad de la gente. Pero ¿qué pasa? Que yo entré en un sentido donde ya yo mismo me programé y el Señor me ayudó a programarme, donde yo dije, el pleito fue como Dios me dijo, es espiritual. Entonces ahí fue que a mí el Señor me decía,
a través de profetas, tírate y ora a las 3 y papá. ¿Qué pasa? Que yo, en una ocasión, yo vivía en un apartamento y yo dije, bueno, Señor, yo haz lo que tú quieras. Yo me voy a entregar y de ahí para adelante. ¿Qué pasa? Que yo, cada vez que me acostaba, mira hermano querido, yo lloraba. Yo lloraba porque al yo no querer estar en esa situación, pero sí yo siempre he confiado en lo que yo había oído que Dios me decía. Y a mí, yo acostado, yo oía todo. Yo oía todo por ahí, por el oído derecho. Y a mí las lágrimas me chorreaban por ahí. Pero al final, incluso los demonios decían, tú no puedes dormir ni de lado ni a boca abajo. Porque yo no sé qué conexión había. Tú no puedes dormir ni a boca abajo ni de lado. Tiene que ser boca arriba. Porque parece que boca arriba uno tiene, digo yo, un poco más de conexión con la cosa, no sé. Entonces, cuando yo me acostaba, en una ocasión yo estaba, digo, me voy a hincar, porque yo a cada rato me tiraba y me hincaba y adoraba. Y en una ocasión yo me levanté, hermano querido, y oí cuando del apartamento donde yo vivía, en un momento que yo reprendía al diablo. Yo no sabía con qué tipo de espíritu inmundo era que se estaba peleando. Pero 2 losetas del apartamento mío brincaron. ¡Pum! Se despegaron cuando ese espíritu inmundo salió. El Señor me dijo a mí, al comienzo, me dijo, yo te voy a dar autoridad sobre el diablo y los demonios. ¿Para qué? Para que en medio de la batalla yo no me cansara y peleara el pleito. Hermano querido, y cuando yo comencé de a fondo en ese proceso, yo oía a los demonios clarito. En una ocasión me recuerdo yo que yo comencé y yo reprendí un espíritu inmundo. El Señor lo reprenda. Y él se fue hacia abajo. Pero cuando él se fue, él iba vociferando a una cosa que ellos decían que Dios que Dios es injusto, porque ellos más o menos iban, a mí me hicieron en forma como de 3 juicios en el mundo espiritual, y ellos iban y le daban querella a Dios de lo que estaba pasando para conmigo. Y hay algo que a mí me gustó, y es porque ellos le decían, pero ¿por qué tú le tienes ángeles a él y mira cómo él está? Miren la condición que él está. Y el Señor, Dios le decía, soy yo que se lo permito. Yo lo metí y yo le voy a dar su victoria. Y hay una frase que a mí me gusta, y es que él le dijo una vez al diablo, le dijo, a ti lo que te molesta es que él es carne y tú eres espíritu, y él te está venciendo, le dijo. Dios me permitió a mí ir a la Antártida, para que el que no tiene conocimiento, la Antártida es una antesala del infierno. Es una antesala del infierno. Yo no sé si tú sabes lo que son las élites, lo que el mundo le llama élites. Los tales humanoides son demonios que viven en la Antártida. De ahí es que sale el programa infernal para dirigir lo que es la atmósfera terrestre. De ahí es que va la élite. Yo no sé si tú has oído que hacen cumbres o reuniones de presidentes, ¿sabes, verdad? Sí. Para ellos regir ciertos temas al mundo. Ejemplo, como el aborto. El aborto, yo no sé si tú te recuerdas que en América Latina entero, en un mismo tiempo, en una misma época, esa agenda se difundió. Es porque ahí va la élite, los que gobiernan el mundo,
gentes y seres endemoniados van ahí a buscar informaciones, porque ahí eso está lleno de demonios. Cuando yo fui ahí, yo vi en forma de unas computadoras, pero no tenían botones, era todo vidrio. Tú fuiste en el espíritu. En el espíritu. No tenían botones, lo que tenían era vidrio. Y cuando yo en una me dice el Señor que reprenda y que ate todo lo que está ahí, yo nomás oí cuando un demonio dijo, viniste e hiciste un lío. Eso se desprogramó, y de ahí para adelante entonces fue que yo caí en el caos verdadero del pleito que yo estaba echando. Yo todos los días, yo cuando me acostaba, yo tenía que entrar en ese proceso de espiritualidad donde yo fui muy, pero muy maltratado. Pero había algo que yo siempre decía, que el que me metió a mí, ese mismo me iba a sacar. Y yo tuve días por día pasando, día por día en ese letardo, en esa ansiedad de buscar paz, pero hasta que el proceso no acabara, yo no podía recibir supuestamente lo que yo andaba buscando, que era de servir a mi Señor como yo quería servirle y de yo poder dormir tranquilo en mi santa paz. No sé si tú tienes algo que quede. Sí, no. Te preguntaba que si cuando fuiste en el espíritu tú estabas en pleno proceso. En pleno proceso. Tú estabas que cada vez que te acostaba entraba el mundo espiritual. Ah, eso era. Y yo no podía dormir porque no era sueño, no era visión. Era con los ojos abiertos desde que yo me acostaba hasta las 9 o a las 6 de la mañana o a las 8 de la mañana. Hasta que el pleito no se acababa, yo no podía cerrar los ojos. Wow. Y eso era día por día. ¿Qué pasa? Que en esa misma batalla, en ese mismo pleito, pues yo en una ocasión, porque el testimonio es un poco largo, y yo tenía autoridad para en pleno proceso de yo reprender al diablo, de yo llamar ángeles. Incluso el Señor me dijo a mí, te voy a cambiar los ángeles, te voy a poner 6 ángeles para que estén a tu favor. Y había algo que yo siempre oía que ellos le decían, pero quítale los ángeles. ¿Por qué es que tú le pones ángeles a él? Y decía, no, porque es mi hijo y yo lo estoy procesando. Porque yo quiero que el que no crea tenga que creer y el que no entienda tenga que como quiera creer. Y cuando ya yo estaba, pues, te voy a reducir un poco para que no sea un poco tan extendido. Y cuando ya yo estaba, pues, en pleno proceso, yo oía en el mundo espiritual porque yo averigüé y me dijeron que en el cielo hay, en forma como de una comisión, el cual te defiende. Yo le pregunté a una persona que tiene conocimiento, porque yo le expliqué más o menos acerca del proceso. Entonces yo ahí no puedo decir fue el mismo Jehová, o no sé, yo lo que sé es que yo oía a muchas personas. Y cuando a mí me hicieron en forma como de tres juicios, yo algunas veces desesperado me levantaba, iba a la iglesia, y en la iglesia era donde único yo encontraba paz. Pero donde yo vivía, eso era una cosa terrible. Los demonios, los demonios atormentando la vida. Pero en ese desasosiego también había una conformidad de que ya Dios a mí me había preparado, de que ya yo sabía por dónde yo estaba pasando, que no era la ciega, y confiando de que Dios me va a dar la victoria. Yo en ese intervalo de a mitad del proceso, pues entonces ahí fue que yo comencé a oír lo que era como en forma de los juicios, de las, ¿cómo fue que yo dije? Juicio, ¿verdad? Sí, de los juicios. Sí, como de juicio, donde ellos iban
Y yo oía, porque yo oía la voz de arriba. Y yo oía donde ellos iban a acusarme. Pero tú no ves, mira que él no está viviendo quizá una vida como tú la mandas. Déjenlo tranquilo. Eso eran de las cortes espirituales. De las cortes espirituales. Déjenlo tranquilo, que fui yo el que lo procesé. Dios tiene un objetivo en el ser humano. Y es que no importa por donde Dios te cruce, lo único que tú tienes que creer y saber quién fue el que te llamó y en el que tú confías. En ese intervalo de esos juicios, yo oía cuando ellos iban arriba y me injuriaban, ellos me acusaban. Entonces volvía y le decía al Señor, déjenlo tranquilo que yo sé. Yo en una, me recuerdo que yo oí cuando ya el Señor, otra cosa que a mí es que tengo como que encajarlo, ¿verdad? A mí se me dio una palabra donde el Señor me dijo a mí, te voy a poner, a ver, yo me recuerdo cómo era que era. La palabra era, Dios es fiel, pero hay una palabra que Él me dijo que lo llamara. Dios es fiel y la otra es, la victoria es mía. Pero ellos me dijeron una palabra que así era que yo tenía que decirle en el mundo espiritual. Se me dio como una tabla, Wander, en el mundo espiritual, donde yo no podía de ninguna manera dejar de pensar en esa tabla, porque esa era como la palabra de la promesa que yo tenía. Te digo que lo que yo viví es una cosa como si fuera de loco, pero el que lo vivió y el que lo pasó sí sabe lo que vivió. Y cuando ya yo estaba en el medio del proceso, que tenía ese proceso, duró por lo menos 1 año y medio, que era día a día pasando por la misma batalla y por la misma situación. Y cuando ya estaba yo un poco encaminado, que ya estaba, no te voy a decir, me sentía cansado ya de lo que yo estaba viviendo, yo comencé y yo dije, bueno, gracias Señor por lo que estoy pasando, pero si tú quieres, sácame de esto porque ya yo no aguanto. Y yo me recuerdo que yo oí, hermano querido, un cántico en el mundo, allá en los cielos, de muchos ángeles, muchos ángeles, muchos ángeles, muchos ángeles. Y el Señor me dijo, la victoria es tuya, la victoria es tuya. Yo me quedé afianzado en esa palabra que ya se me había dado, pero yo seguía en el mismo proceso. O sea, ¿qué yo puedo entender y qué pude yo entender? De que Dios me estaba dando una palabra de aliento para que me recordara de lo que Él me había prometido, para que yo no desmayara. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que Dios pasa a uno por tribulaciones, hay muchas veces que Dios pasa a uno por situaciones que a ti hasta se te olvida el comienzo. Y hay mucha gente que tienden a desmayar. ¿Y qué el hombre de Dios tiene que hacer? Lo que Él me dijo: adórame y confía, porque yo te voy a dar tu victoria. Y yo, después que yo oí ese cántico allá en el cielo, yo ahí fue que yo cogí más fuerza. Y yo me venía aquí al monte de Dujarí. En una ocasión, el Señor me dijo, párate y ve al monte. Y yo arranqué y yo fui allá. Y cuando le dije, Señor, dame mi victoria que estoy cansado, ya yo estoy, incluso yo, lo único que yo no hice llegué a blasfemar y a desistir. Otra cosa, yo voy a tener que agarrar y escribirlo para que no, porque mientras voy adelantando, vamos desarrollando. me voy recordando. Yo oía que los demonios decían, pero dime quién tú eres. Ellos me preguntaban, pero yo no podía hablar.
porque Dios me dijo no hable, pero en el mundo espiritual yo ya sabía todo. Ellos decían, dime quién tú eres, que tú eres un ángel. Y yo no les respondía. Y en una me dijeron, niega a tu Dios, que te vamos a hacer millonario. Y yo por dentro de mí, yo pensé, porque yo no podía hablar, y yo decía, el mismo que me metió es más millonario que todos ustedes. Y él me puede dar a mí 80 veces más de lo que ustedes me pueden ofrecer. O sea, ellos instaban a que yo negara o desistiera de donde ya yo estaba metido, o que yo acudiera o que yo desista de donde yo estaba, para yo dejar esa promesa que se me fue dada. Perdón. Y yo agarré y me fui al monte de Dujarí, ya para ir cerrando el ciclo. Yo me fui al monte de Dujarí, y yo me recuerdo que cuando yo llegué, yo me hinqué y el Señor comenzó a tratar conmigo ahí. Y lloré, yo duré como 3 horas llorando. Y yo sentí que algo agarró, porque yo lo veía en el mundo espiritual. Todo fue a nivel espiritual. Yo vi cuando, en forma como si fuera un pedazo grande como si fuera un corazón, pero era como, tú has visto como los bloques de hielo, que son cristalinos, que tú casi lo puedes ver de un lado a otro. Así mismo era eso. Llegaron y me metieron un pedazo de eso así, del lado, ya ver, yo estaba así, de este lado, me metieron así ahí, y me agarraron de la mano por el Espíritu, y había un puentecito así, color cristal también, y fue el mismo Señor, el mismo Jesús, y me agarró y caminó conmigo, y cruzó conmigo, caminando despacio, hasta el otro lado. Y gracias al Señor, de ahí en adelante, toda batalla, todo proceso culminó. Faltan muchas cosas todavía, porque tú sabes que uno en medio, es 1 año y medio, casi día por día, cada vez que yo me acostaba, pasando la misma batalla, la misma lucha. Son muchas cosas las que tú no puedes quizá organizar para decirlo, pero el testimonio yo te hice más o menos un corto, para poder que no sea tan extendido. Pero gracias al Señor, le damos la gloria al Señor de que Dios lo que prometió, Él lo cumplió, hermano querido. En medio de ese proceso, ¿qué fue lo peor que tú llegaste a hacer? Lo peor que yo hice, como cuando yo te expliqué, de que Dios me dijo que iba a vivir una vida desordenada hasta que yo no cumpliera el proceso. Exactamente. O beber ron, usar vicio, fumar cigarrillo, y sobre todas esas cosas. Por eso yo no me quise en ese pedazo meter muy profundo, porque hay muchas personas que lo que yo le estoy diciendo, humanamente ellos no lo van a entender. Y sin embargo, eso era lo que más le dolía a los demonios y al diablo, porque yo tenía autoridad por encima de ellos, porque Dios no estaba mirando, para que me puedan entender, Dios no estaba mirando lo que Él me dijo que yo podía hacer, pero que eso no es voluntad de Dios, ¿me doy a entender? Sí. Sino es para poder cumplir lo que Él iba a cumplir en el mundo espiritual, para entonces darme el salto, para yo entonces servir al Señor como Él quería. ¿Me doy a entender? Antes de ahí, ¿cómo era tu vida antes de ese proceso? No, yo he sido cristiano, o sea, yo me crié, creí en una iglesia, yo me aparté cuando joven, pero en el 2007, entonces fue donde yo me entrego al Señor con voluntad propia, ¿me entiendes? Y de ahí en lo adelante he tenido ciertas altos, ciertas bajas, pero gracias al Señor estamos sirviendo al Señor como debe de ser. Amén. ¿Tú tenías como cuántos años de ser cristiano cuando entraste en el proceso?
de ser cristiano. Sí. No, porque yo en un momento yo me aparté. Entonces ese proceso comenzó como en el 2023. Como en el 2023, algo así. Porque yo apenas tengo 1 año y algo que salí del proceso. Apenas tengo 1 año y algo. Pero le damos gloria al Señor de que lo que Él prometió, Él lo cumplió. Amén. Sí. O sea, lo digo porque ya antes de entrar al proceso tú eras cristiano, servías, te apartaste y ahí entraste en el proceso. Ahí yo entré en el proceso. Ahí. Entonces, porque Dios, el único que conoce los corazones se llama Dios. Y Dios sabe con el propósito que Él hizo a cada quien. Ahí, por ejemplo, ese tema que yo te digo de que Él me dijo, ¿vivirás una vida como si no fuera cristiano? Yo dije, eso yo no lo voy a decir porque yo lo he hablado con cierta gente, pero hay mucha gente que quizás no están a esa dimensión. Porque realmente hay cosas que Dios lo permite en tu vida, que solamente es en el mundo espiritual entre Dios, el enemigo y tú, como fue en el caso mío. Porque fue que Él hizo un desligue. Incluso yo oía cuando los demonios en el infierno decían, es que Él tiene la autoridad aquí. O sea, que ellos tenían autoridad o legalidad de mi alma, de mi vida en el mundo espiritual. Entonces Dios hizo un rompimiento para que yo pueda hoy poder hablar de las grandezas del Señor. Y después de ahí, ¿qué maravilla de Dios tú has visto en tu vida? Oh, manito, solamente con yo vivir una vida plena, solamente con yo vivir una vida en gozo, en paz, porque en esta tierra los pleitos, las batallas, las luchas nunca se van a acabar, pero cuando tú vives una vida en el Señor, tú sabes que una victoria al final tú tendrás. Pero lo grande es el proceso. ¿Y qué tipo de proceso fue ese? Cuando tú estabas atravesando ese proceso, que vivías prácticamente más en el mundo espiritual, ¿qué fue lo que más te impactó de todo lo que tú veías en el mundo espiritual? De todo lo que yo pude ver. Hay algo que a mí me impactó. Hubieron tantas cosas que a mí me impactaron. Pero hay algo que yo no dejo nunca de mencionar. Y es cuando fueron a acusarme. Pero míralo cómo él anda, mira lo que él hace. Y el Señor le decía, déjalo tranquilo. Que yo fui el que lo metí en ese proceso y yo le voy a dar su victoria. Entonces, algo que me impactó, que él le dijo al diablo, le dijo, a ti lo que te molesta es que él es carne y tú eres espíritu y te está venciendo en el espíritu. Porque todo fue un proceso espiritual, donde mi espíritu, mi cuerpo no sufrió. Lo que sufrió fue mi alma. O sea, mi espíritu estaba compungido en un sufrimiento y un dolor donde nadie me podía ayudar. Incluso la gente decía, pero ¿y qué tanta lucha y tanta guerra y tanta batalla es que él quiere permanecer, pero que no puede continuar? Pero yo no podía decir nada, porque hasta que el proceso no se acabara, yo no podía dialogar ni decir nada de lo que yo estaba pasando, porque eso fue lo primero que Dios me dijo. Cuando llegaste a monte, ayunaste, oraste. Sí, después de eso, entonces para un proceso de restauración, de limpieza, de espiritualidad, tuvimos que hacer 7 días. Tuvimos que hacer 7 días pero todo no es quizá, como te explico, por lo que tú ayunes, sino es cómo tú te dediques a vivir tu vida en Dios, que es lo que nos da autoridad y legalidad sobre el diablo y los demonios en el mundo espiritual. La oración es buena, los ayunos son buenos, pero lo único que te da a ti autoridad se llama apartarte del pecado. Amén. Amén. Entonces, David, ¿cómo tú desarrollaste o tú viniste con esa habilidad de conectar con lo espiritual, de entrar en esa dimensión? ¿Eso tú lo tienes desde niño? ¿O fue que tú entraste en una dimensión a través de
No, mira, la mamá mía, yo nací en el Evangelio. Entonces, yo fui el niño primero presentado en la Iglesia de Dios Misionera Pentecostal, aquí en la provincia de Higüey. Cuando hicieron la iglesia, el primer niño que nació fui yo. Y Dios me adoptó de esa encomienda. Incluso mi mamá ya partió. Y el Señor me dijo a mí, ahora te toca a ti pelear el pleito de tu familia. Por eso se ha crecido la batalla. Por eso Dios ha depositado, Dios ha delegado en mi vida de yo tener que buscar a Dios en espíritu y en verdad. Y de vivir, y si así se trata de sufrir, también sufrir por causa del Evangelio y de mi familia. David, ¿has tenido persecución en la iglesia en estos tiempos? ¿Cómo fue tu desarrollo en tu ministerio? Yo soy adorador, predicador también. Y tú sabes que todo aquel que tiene ministerio, que tiene dones, de una manera u otra, como dice el pastor mío, mi pastor, no se sorprendan si hasta yo mismo me le levanto contra ustedes. ¿Por qué? Porque el que es cristiano y más el que tiene ministerio, de una manera u otra tiene que ser injuriado, martirizado, calumniado, vituperado, porque eso es lo que te va a dar crecimiento en tu vida, en el Evangelio, en tu ministerio. Yo lo creo así. ¿Cómo es tu ministerio de adoración? Yo he visto tu trabajo, que canta coro, los coros prendidos. Cuéntame de ese trabajo que estás haciendo. El Señor pues nos permitió hacer dos álbumes. Uno llamado, le titulamos El Rema, David Rivera, Desatando el Rema. Lo pueden buscar en YouTube. Y el otro es David Rivera Agradecimiento. El que lo vaya a buscar, póngalo completo. David Rivera El Rema y David Rivera Agradecimiento para que pueda salir. Hemos hecho unas cuantas adoraciones ahora, tipo coro con ritmo. Hay uno que, no sé si este puede cantar un ching. Dale. Dice, para echar los demonios fuera se necesita poder y unción. Esto no es con mambo y mueca, esto es con poder de Dios. Vaya, suba a la montaña, baje con poder y unción, y verás como que por tierra en el nombre del Señor. Y le decimos, fuera, le decimos fuera en el nombre del... Oye, orgullo, fuera. Mentira, fuera. Lascivia, fuera. En el nombre del Señor. Ey, está bueno. Amén. Prendido, David. Aparte de buscar ese contenido en YouTube, dime tus redes, ¿dónde te pueden contactar, tu número de teléfono? Bueno, el que quiera conocer más de lo que es la vida de David Rivera, puede ir a mi canal, y ahí mismo le invito a que se suscriban, David Rivera Rijo. Ahí van a poder conocer todo lo que nosotros estamos haciendo, ya sea en la vida ministerial, de la música, de la prédica y, ¿por qué no?, hasta de nuestra vida cotidiana. No se olviden, David Rivera Rijo. Suscríbanse y vamos para encima. Amén. Tu número de contacto, si te quieren contactar para una actividad o algo. Mi número de teléfono es el 809-513-7619. Ahí estamos, listos y prestos para cualquier cosa que soliciten de mi persona. Amén, señores. Yo creo que este video fue a otra dimensión, el testimonio de David Rivera, y esperemos verle por aquí, David, de nuevo. Amén. Otro contenido más edificante. Sé que este contenido lo va a disfrutar la gente y va a ser de mucha edificación. Así que gracias, David, por participar aquí, por darle este mensaje a la gente. Así que estamos aquí para cuando nos necesite. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermano querido. Gracias por permitirme pasar
por tantas gentes hermosas que se están suscritos a tu canal. Amén. Me gocé porque me dijiste que tiene muchos miles de seguidores y yo sé que serán bendecidos a través de este Canal, amén. de este canal. Amén. Señores, Dios les bendiga, suscríbanse, vaya al canal de David Rivera, búsquenlo, David suscríbale. Rivera Rijo. David Porque Rivera Rijo. aparecen otros David Sí, Rivera. van a estar ahí en pantalla los contactos. Ahí en pantalla dejamos todo el contacto de David Rivera Rijo. Vayan allá, suscríbanse, denle like, disfruten de todo el contenido. Y si tienen alguna pregunta, escríbanle que David responde. David está ahí disponible para cualquier cosa. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Shalom. Otra cosita. Tenemos nuestra banda en vivo, nuestra agrupación en vivo para cualquier tipo de actividad. Amén. Ya sea a través del cántico, a través de la prédica, tenemos un grupo para adorar en vivo. Amén, amén. Ya ustedes saben. Dios le bendiga y Dios le guarde. Shalom.